Muy buenos días. Cuando nosotros miramos en la Biblia el libro de Romanos, vamos a encontrar allí mucha riqueza. Primeramente, acabamos ayer justamente de hablar de Pablo. Y el libro de Romanos es escrito por Pablo antes de que él viaje hacia Roma. Él estaba en Corinto, ¿no? Y realmente cuando lo escribe el año 57 después de Cristo, ¿no? Pablo no había visitado todavía Roma y tenía un gran deseo de ir a la capital del imperio para compartir el Evangelio. La iglesia en Roma era mayormente gentil, aunque con una significativa población judía. El libro de Romanos fue escrita como una preparación para la visita de Pablo con el fin de establecer una relación y ofrecer una base doctrinal clara sobre su mensaje y sus enseñanzas. Romanos fue escrito entonces para presentar el mensaje del Evangelio a una iglesia que Pablo no había fundado personalmente, asegurándose de que los creyentes en Roma entendieran bien la enseñanza cristiana. Pablo también quería allí abordar algunos puntos entre que habían divisiones entre judíos y gentiles en la iglesia, enseñándoles la igualdad de todos ante Dios y que la justificación era para todos por igual y el requisito era el mismo para todos, la fe. Aquí Pablo les enseña a depender prácticamente de la fe, de la gracia, sin depender de la ley de Moisés. Y Pablo deseaba preparar a la iglesia en Roma para que lo apoyaran en su futura misión a España. Cuando vemos nosotros entonces los primeros capítulos de este libro, vamos a encontrar a Pablo hablando acerca de la justicia de Dios. En el capítulo 1 se habla acerca del pecado y la revelación de Dios. Él dice que Dios se manifiesta a través de la creación. Explica por qué Dios se ha revelado a toda la humanidad y por tanto todos son responsables de responder ante Él. Todos. Pero también, a pesar de esta revelación, Él está mencionando y aclarando que el pecado y la corrupción es también un mal común en todo el universo. Y muchos rechazan a Dios y caen en pecado viviendo vidas alejadas de su propósito. En este primer capítulo, Pablo insta a buscar la presencia de Dios en la creación. Motiva a los lectores a ver la mano de Dios en el mundo que lo rodea y a responder esa revelación de Dios con gratitud. Y nos hace reflexionar sobre nuestra relación con Dios, nos anima a evaluar si estamos respondiendo con fe y obediencia a lo que Dios nos ha revelado. Un verso clave en este capítulo está en el 16 y 17, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí lanza la primera declaración de igualdad. Dice al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelado por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como esta iglesia era mayormente una iglesia gentil, les da el mismo énfasis de salvación tanto a ellos como a los judíos, que la fe es la base de la salvación. En el capítulo 2, Pablo va a mencionar acerca de la justicia y el juicio imparcial de Dios. Ahora, muchos mencionan que Dios ha cambiado y que Dios en el Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Y definitivamente esto no es así. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Cuando vemos nosotros a Dios y la gente declarando de esta manera, de repente puede parecerse que hay diferencias en su carácter entre ambos testamentos, pero la Biblia presenta un Dios consistente en su naturaleza y atributos que se manifiestan a través de su justicia, su amor, su santidad y su misericordia. Las aparentes diferencias suelen deberse a los contextos históricos,
y a las distintas etapas del plan de redención que se desarrollan en cada parte de la Biblia. Algunas cosas que son claves que muestran la coherencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por ejemplo, es su justicia y su santidad. En ambos testamentos Dios es justo y Dios es santo. En el Antiguo Testamento su santidad y su justicia se manifiestan a través de la ley y los juicios sobre el pecado, como se ve en las historias bíblicas de los patriarcas, los jueces, los profetas. Pero en el Nuevo Testamento la justicia de Dios también está presente. ¿Y quién asume la justicia de Dios y en todo caso el castigo que conlleva la justicia? Lo asume Jesucristo. Entonces se manifiesta la justicia de Dios que no deja sin castigo al culpable, al contrario, castiga al culpable, pero en este caso a través de la figura de Cristo. Y allí se cumple la ley perfecta y paga la deuda del pecado por todos los que creen en Él. En el Antiguo Testamento también se muestra la misericordia y el amor. Y esto es a lo largo de toda la Biblia. Su amor es evidente, su paciencia con Israel y a pesar de sus constantes rebeliones y en su disposición para perdonar cuando ellos se arrepienten. Y obviamente en el Nuevo Testamento su amor se muestra suprema y visiblemente también a través de Jesús, quien es la manifestación plena de su amor. También vemos al Dios consistente en su promesa de redención. Y sabemos que el plan de salvación y de redención se desarrolla progresivamente comenzando en el Antiguo Testamento y culminando en el Nuevo Testamento. Desde Génesis, Dios promete un Salvador y hace pactos con Abraham, Isaac y Jacob para bendecir a todas las naciones. Esta promesa es cumplida en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros podamos recordar que Dios dijo de sí mismo que Él no cambia. Es un Dios que no cambia. Y Jesucristo también mencionó que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Todo esto nos indica entonces que la justicia y el juicio de Dios es imparcial. Dios no ha cambiado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios. Y ahí que cuando nosotros llegamos al capítulo 3, habla del pecado como hablara del Antiguo Testamento. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios y ninguno es justificado gratuitamente, ¿no? Sino que por la gracia de Dios y la redención de Jesucristo, Él pagó. O sea que, en otras palabras, aunque somos justificados gratuitamente por su gracia, pero alguien pagó. Para que sea gratis para nosotros, alguien pagó. Es cierto que a ti no te cuesta, a mí no me cuesta, pero esto ya fue pagado. Y finalmente, cuando leemos nosotros en el capítulo 5, vamos a encontrar una declaración al inicio que somos justificados por la fe. Y por esa justificación tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, todo esto nos permite a nosotros vivir en paz con Dios. La justificación trae paz con Dios, obviamente, pero también nos permite vivir en esperanza en medio de las pruebas. Dios ha mostrado su amor en Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos la justicia de Dios, que es el tema central en el libro de Romanos, también en paralelo, en simultáneo, encontramos la gracia de Dios, porque nadie puede ser justificado sin esa gracia y obviamente todos somos justificados por la fe en Jesús. Que Dios te bendiga. Mañana continuamos estudiando el libro de Romanos, pero que esta justificación que tenemos en Cristo nos siga sosteniendo para que podamos vivir en la libertad que solamente Él nos da. Hasta mañana.